Bueno, queremos hacer primero una introducción. Me gustaría pedirle, presidente, sobre esta normativa que tenemos en materia de competencia. ¿Por qué es necesario que en un libre mercado haya una ley que regule la libre competencia? Parece contradictorio, pero también sabemos que no existe aquello de la mano invisible. Así es que, presidente, le escuchamos cómo es que nace esta normativa que al parecer en Paraguay ha sido uno de los últimos en la región. Bueno, es así como estás diciendo, Gladys. Bueno, Paraguay y principalmente los países que tenemos una tradición bastante más arraigada del intermercado, siempre confiamos en, digamos, en el mercado como un mecanismo de poder brindar a los consumidores y a la sociedad de forma más eficiente bienes y servicios a través, digamos, del proceso de la oferta y la demanda. O sea, el mecanismo habitual que conocemos y donde creemos que el libre mercado de por sí va a llegar, digamos, a condiciones de eficiencia. Realmente, como estabas diciendo, y nosotros somos bastante analíticos y defendemos el libre mercado, pero siempre hay fallos de mercado, cosas que nosotros los economistas estudiamos en el primer año y que hacen que esa construcción teórica del mercado de competencia perfecta vaya distando bastante de la realidad que vemos. ¿Y por qué? Porque existen actores o grupos empresariales con mucho poder de mercado que tienen posibilidad de, digamos, de ejercer ese poder generando precios que están por fuera de los que estarían en una situación de competencia. Existen externalidades, existen en mercados donde no hay una libertad de entrada y salida rápida o no hay una multiplicidad de actores como pueden ser de ofertantes y demandantes. Por ejemplo, en el mercado de telecomunicaciones y en el mercado de telefonía móvil vemos que hay 4 operadores, no hay una cantidad muy grande, entonces podemos hablar realmente que existe un oligopolio de mercado. Es por eso que existe una ley de defensa de la competencia donde busca de alguna manera, y como bien lo decías, me parece perfecto el análisis que dijiste, realmente el Estado busca generar situaciones de competencia en mercados imperfectos. Los mercados perfectos no se encuentran en la realidad siempre. Lo que tenemos son mercados imperfectos, donde había comentado por la existencia de estos fallos de mercado, podemos tener actores muy grandes o pocos actores o externalidades que hacen que no se encuentren realmente las condiciones necesarias para que por sí solo la oferta y la demanda determinen las condiciones eficientes de precio y cantidad. Es por eso que tenemos leyes de competencia. Paraguay es el último país en la región, como bien lo dijiste, y en el año 2013 ve a la luz la ley 4956 de defensa de la competencia, donde genera las condiciones, cuáles son las normas para que se pueda castigarlos con los comportamientos anticompetitivos por una manera, y por otra manera también se pueda promover a que los mercados tiendan a funcionar de forma más competitiva. En síntesis, confiamos en que el mercado puede lograr un mecanismo eficiente de dar bienes y servicios y fijar precios, pero no siempre se dan en la realidad, y es por eso que existen estas leyes de competencia que buscan ayudar, por así decirlo, a que el mercado fluya en esa dirección. Bueno, presidente, contarle un poco a la audiencia también que la CONACOM viene trabajando en estos estudios que hace en distintos rubros del mercado, y aunque no tiene una opinión vinculante, es decir, la CONACOM de pronto no va a cambiar, no va a hacer que se deshagan acuerdos, de todas maneras tiene una influencia porque es un análisis técnico, jurídico finalmente. Me gustaría consultarle cuáles fueron justamente esos rubros en donde encontraron ese abuso de poder dominante en el mercado, donde encontraron esas fallas, por citarle a la audiencia alguno de ellos. Bueno, para poder poner un poco en contexto, realmente la CONACOM sí tiene cierta fuerza para poder restablecer las condiciones de mercado. Es decir, la CONACOM tiene 3 áreas de actuación bien específicas. La primera, que es abogacía,
que es la que está indicando, corresponden a opiniones, digamos, y dictámenes que puede realizar la CONACON en relación a lo que puede encontrar en el mercado, a proyectos de ley, a leyes ya determinadas, a resoluciones de otras instituciones, inclusive de otros organismos reguladores, y puede indicar que esas resoluciones, esas actuaciones o proyectos de ley van un poco en contra de lo que es la competencia. Y por citar algunos, tenemos el caso, por ejemplo, y se recordarán cuando en un momento, cuando tuvimos la alza escalonada de los precios del combustible, y hubo un proyecto de ley que se hizo ley, o sea, fue aprobado por el Parlamento, no así por el Ejecutivo, donde se establecía que Petropar podía cobrar precios más bajos, incluyendo un subsidio, digamos, que tenía que ser establecido en ese proyecto de ley. CONACON puso su posición, donde indicó que esa cuestión podía distorsionar el mercado, porque si bien era una realidad que todos los consumidores, porque también somos consumidores, lo estábamos sufriendo, que es el precio elevado del combustible final para el consumidor, había condiciones y externalidades que estaban haciendo que esos precios aumenten, y que un operador, en este caso Petropar, por un esquema de subsidios, no era un esquema normal de abaratamiento de costos, de buscar hacerlo más eficiente, sino era un subsidio establecido, iba a entrar a cobrar más barato. Eso iba a generar una distorsión del mercado. Lo mismo hemos realizado con otros trabajos, como por ejemplo el mercado de las varillas de hierro que se utilizan en construcción. Lo hicimos con el mercado del cannabis medicinal. Lo hicimos con respecto a los pliegos de bases para llamados a licitación y a las licitaciones de la CONAXAR, o sea, ya de otro organismo regulador, y eran en base a los juegos de azar y a las apuestas deportivas. También incluso hasta tuvimos opiniones donde analizamos, por ejemplo, resoluciones de la CONATEL donde cambiaban el sistema de cobro de tasas y a los operadores de Internet en Paraguay. Y se encontraba que los operadores más pequeños y en zonas rurales, los ISP, que son Internet Service Provider rurales, iban a terminar pagando más en relación a lo que antes pagaban, y se iban juntando los precios con los grandes operadores. O sea, tenemos hasta el momento 36 opiniones que, como decís, si bien no son vinculantes, implican un análisis técnico muy detallado sobre la competencia, y que de alguna manera los organismos a los que se refieren o a los proyectos de ley tienen que tener el estudio necesario y deben de rebatirlo de alguna manera desde el punto de vista técnico. Tal es así que muchos de nuestros proyectos, de los proyectos que existían de ley, no han pasado de la etapa de proyecto, porque se han tomado en cuenta el análisis de la misma CONACON, incluso a nivel del mismo Congreso Nacional y a nivel del Poder Ejecutivo. Pero eso es con respecto a las opiniones de CONACON cuando encontramos un mercado o una ley o un reglamento o alguna condición de este mercado que hace necesario que la CONACON se expida a través de una opinión con respecto a, digamos, a esa situación que estamos encontrando.